Hoy estamos en Les Praeres, un lugar idílico para los amantes de montaña, con un objetivo claro: subir a Peñamayor. Soy Rubén Nembra, bienvenidos a Rutas Prestosas. Lo primero, ¿dónde dejar el coche? Bueno, pues como podéis observar, aquí a nuestro alrededor tenemos mucha zona libre para poder dejar nuestro coche aparcado. Otra cosita más que tenemos a favor en esta ruta: sitio donde tomar algo, donde poder comer antes o después del comienzo de la ruta. Y otra cosa a tener en cuenta, ¿por dónde? Por la pista que se encuentra a mi izquierda. Ahí daremos comienzo a la ruta de hoy. Superado este primer tramo inicial, llega un momento que nos encontramos dos caminos, a izquierda y a derecha. Cualquiera de los dos que elijáis sería bueno, ya que es una ruta circular en torno a los 6,5 kilómetros de dificultad baja, apta para todos los públicos. Nosotros vamos a elegir el camino derecho en dirección a Melendreros, así que ¡vámonos! Llevamos 2 kilómetros desde el comienzo de la ruta. Punto importante: cuando veáis que la pista comienza a bajar bruscamente, ahí es el momento de girar a nuestra izquierda. Nos metemos a una pequeña majada y desde aquí, ojo, porque no hay indicación alguna, empezamos la subida a Peñamayor. Prestosines, prestosinos, ya casi estamos en el pico. Una vez aquí, merece la pena pararse un minuto y observar el espectáculo que nos ofrece Asturias. Estamos en una montaña a 1000 metros y a poco más de 1,5 kilómetros en línea recta podemos observar el mar. Esto es Asturias. Les Antenes de Peñamayor. Una vez llegados a este punto y con la botellina de sidra señalándonos el pico, tenéis que pararos 5 minutos, aunque sea aquí, para poder disfrutar de estas vistas. A un lado, los maravillosos picos de Europa, y al otro, las Subiñas, mi casa. Veo a mi mamá. ¡Hola, mamá! Vámonos, chicos, vamos al pico. En el pico, la botellina de sidra Peñamayor. Échame un culimanín, porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantiquín. Una vez en la botella, una vez en el pico, después de 3 kilómetros justos y a una altura de 1150 metros, todo lo que sube, baja. Nos vamos al coche. Bajando podemos ver que la ruta no está marcada, para eso llevamos el track. De todas maneras, pensar que tenemos que volver a encontrarnos el camino que antes dejábamos a mano izquierda, así que vamos orientándonos un poquito, siempre girando hacia la izquierda según vamos bajando. Vamos. Ya estamos aquí de nuevo, donde se separaban los dos caminos. Como podéis observar, volvemos a coger el camino de inicio que nos lleva al coche, ya saboreando el premio que seguramente me esté esperando. ¡Vamos!
Aquí estamos de nuevo en el comienzo de nuestra ruta de hoy, aquí en Les Praeres, en esta subida a Peñamayor. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal Prestosu para ver esta y muchas rutas más prestosas. ¡Chao, prestosinos!